Pues sí, pero las cosas no deberían de ser así, Damián. Yo estoy de la angustia. Tengo toda de... ¿De qué estabas hablando con la gorda esa? Ok. ¿Me vas a decir alguno de tus artistas que me peguen? Ya está. ¿Qué tiene? Que tengamos... A veces... Buenas tardes, licenciada Miriam. ¿Podría apagar su micrófono? Estamos escuchando. Gracias. Estamos contigo porque te tenemos. Hemos intentado ya, pero el anterior número. Oye, mami, ahí mismo lo han querido votar el seguro que ellos una yo no. O este, no la misma. Está compuesta por un gobierno federal y gobiernos estatales de estas 32 entidades federativas. Y cada entidad federativa tiene un propio poder judicial y autonomía para legislar en las materias y en la forma de impartición de justicia. Ahora bien, derivado de esto, hay distintos procedimientos que protegen y amparan el tema de violencia intrafamiliar, de la forma en que se puede ejercer una denuncia o una demanda en materia civil y familiar. Me voy a enfocar ahorita más en analizar la figura en cuanto a la materia civil y familiar, que es en el área en la que yo postulo y me dedico más, y obviamente voy a utilizar también un modelo de una entidad federativa que es el Estado de México, donde a mi parecer ha sido más revolucionario, ha ido más adelante en el avance de este tema y donde incluso se tienen procedimientos especializados para proteger a las personas que están recibiendo esta violencia familiar. Además de que también ha innovado y se ha presentado un juicio en línea de violencia familiar. Todo este tema es súper interesante y bueno, vamos a abordar en general este panorama. Quiero empezar porque entendamos qué es esta violencia intrafamiliar, qué podemos entender o a dónde podemos llegar cuando nos hablan de este concepto. Primer punto, es toda acción, omisión o abuso. Entendiéndose estas tres palabras, el eje principal de la violencia intrafamiliar, porque no nada más es hacer, sino que también puede haber una omisión, el dejar de hacer o un abuso.
¿Y cuáles van a ser es la continuidad o hilación de estas tres palabras? Pues que tengan unas consecuencias en ese actuar, en esa omisión o en ese abuso. ¿Cuáles van a ser? Que afecte la integridad física, psicológica, moral, sexual, patrimonial e incluso la libertad de la persona, de esta persona que se le denomina víctima o se le denomina receptora de violencia. Esto es en general lo que podemos entender por violencia intrafamiliar, que a su vez está ligado a tres conceptos principales. ¿Cuáles van a ser estos tres conceptos principales y que debemos de tener bien claros? El grupo familiar. ¿Qué va a ser ese grupo familiar? Va a ser ese conjunto de personas que están vinculadas, ya sea por una relación de parentesco, de filiación, de convivencia fraterna, o que tengan una relación conyugal, de concubinato. Estos van a ser los integrantes de ese grupo familiar. Es decir, al hablar de violencia intrafamiliar, no nada más nos vamos a enfocar a un género. No podemos negar que en Latinoamérica y a nivel mundial, pues la violencia contra la mujer ha sido un eje principal para que existan regulaciones especiales y de protección hacia la mujer. Sin embargo, ahorita vamos a enfocarnos a esta violencia intrafamiliar de forma generalizada, porque también los hombres sufren violencia, porque también las personas de la tercera edad sufren violencia, porque también los niños, niñas y adolescentes sufren estas conductas que les afectan. Partiendo de ahí, el segundo concepto que debemos de tener presente es la receptora de violencia familiar, receptor o receptora. Va a ser esa persona que está sufriendo estas conductas que ya les señalé. Quien está sufriendo este maltrato físico, este maltrato psicológico, este maltrato sexual o patrimonial. Y una tercera persona que es el generador de violencia. El propio nombre nos lo dice, va a ser esa persona que está incurriendo en estas tres situaciones, ya sea actuando, omitiendo o abusando, y que está generando un daño a esta receptora de violencia. Otro punto importante que debemos entender y comprender es cómo voy a reconocer que se está ejerciendo esta violencia intrafamiliar. Muchas víctimas de verdad que a veces no lo comprenden porque están acostumbradas ya a vivir en este entorno violento. Sin embargo, debemos de identificar esos estragos. Cuando las acciones de otra persona o de esta persona que me está violentando provocan en mí ciertas circunstancias como miedo, inseguridad, baja autoestima, y yo estoy sintiéndome lastimada, tanto psicológica como físicamente, es cuando hay violencia familiar. Incluso aquí en México hay una escala que me pareció muy innovadora. El Instituto Politécnico Nacional, a través de una investigadora que se llama Marta Alicia Tronco, realizó un parámetro, digámoslo así, que se llama violentómetro. Y este violentómetro, está enfocado precisamente a que la gente pueda identificar desde la conducta más leve hasta la conducta más grave para ver en qué nivel de violencia te encuentras. Porque muchas veces pensamos que una bromita hiriente, que el hecho de chantajearnos, de celarnos, de ignorarnos, de burlarse de nosotros, no es violencia, y desde ahí estamos partiendo. Mari Hualpa, ¿me apoyas con tu micrófono, por favor? Gracias. Desde ahí ya está un foquito que se está prendiendo, donde se están viendo estas conductas que están iniciando por violencia, y estas van a ir en ascenso y pueden terminar en golpes, en amenazas con armas, en forzarnos a tener una relación sexual, en una violación, en una mutilación, incluso hasta el feminicidio. Entonces, este nivel o este parámetro nos va a servir perfecto para identificarlo. Incluso a nosotros como abogados, cuando iniciamos una denuncia, iniciamos una demanda, podemos apoyarnos de estas medidas que se están dando para identificar de qué violencia estamos hablando. Y claro,
para identificar también, esto lo hablo en forma general, esta parte del violentómetro nos ayuda a identificar a toda persona en general, pero nosotros como abogados tenemos la obligación de saber identificar de qué violencia estamos hablando, cuál es esa conducta, esa acción o ese abuso, cómo la voy a clasificar para plasmarla en una demanda, para plasmarla en una denuncia. Primero, ¿cuáles son estos tipos de violencia? La más silenciosa y la que muchas veces nos cuesta trabajo identificar, la violencia psicológica. ¿Y qué va a ser esta violencia psicológica? Cualquiera de estos actos que dañen la psique de la persona, que estén afectándola emocionalmente y que crean ese estrago donde va a generar una depresión, una ansiedad, una inseguridad. ¿Y cuáles o qué conductas podemos hilar a violencia psicológica? Pues puede ir desde la discriminación. ¿Cuántas veces nos han discriminado por ser mujer, no? Por ejemplo, en el caso del hogar, nos dicen, es que tu trabajo no vale, es que tú ganas menos que yo. Todas esas conductas son violencia. En el caso de niños, negligencia en el cuidado, el abandono, descuido reiterado. ¿Cuántas veces podemos encontrarnos con que dejan solos a los pequeños, sin alimentos, en completa, sin supervisión, sin verificar su estado de salud? Todas estas situaciones generan un daño psicológico, causan un daño psicológico. El rechazo, las amenazas, incluso aquí en México hablamos también de una figura que se llama alienación parental, o interferencia parental, donde un progenitor genera odio hacia otro, y eso también es violencia familiar contra un niño, porque estás generándole un daño emocional. Y bueno, esto cabe señalar que cuando nosotros lo alegamos, siempre es importante que se dictamine a través de una pericial en psicología, porque ahí nos vamos a enfocar en darnos cuenta cuál fue el daño que se está generando a esa persona. Incluso ya nos podemos apoyar de otras ciencias, como lo es la grafología. Yo que también me he dedicado a estudiar la escritura para analizar la personalidad de un sujeto, lo podemos apoyar con ese dictamen y abrirnos a nuevas ciencias, nuevas especialidades que nos ayuden a concatenar una serie de circunstancias y de pruebas para acreditar que existe esta violencia psicológica. Porque ¿cuántos de ustedes o de las personas que han escuchado que se acercan a las instituciones públicas, en especial a las agencias de Ministerio Público, a las fiscalías para denunciar violencia familiar, pero lo primero que les dicen es, oye, ¿dónde están las lesiones? ¿Dónde está el golpe? Quieren que casi vayas con el ojo morado o desangrándote, y esto también es una violencia institucional, indudablemente. Y para esto es para lo que debemos de entender que la violencia no solo es física, sino también psicológica. Ahora sí, ya hablando de la violencia psicológica, pues eso sí va a ser ya un acto que nos esté infringiendo un daño no accidental, o sea, que sea con toda la alevosía, con toda la intención de dañar mi cuerpo, utilizando ya sea mi propia fuerza o utilizando un arma, y que pueden provocarnos lesiones internas o externas. Alguna vez me tocó un caso de un policía que violentaba a su esposa y sabía cómo golpear, y a la mujer la veías perfectamente bien, sin embargo traía 2 costillas rotas. Entonces vean ahí, al hablar de una lesión interna o una lesión externa, a lo mejor no la podemos percibir, pero existen. Y esta violencia yo creo que es una de las más duras y más extremas, y a donde ya puede llegar incluso a un homicidio, a un feminicidio. Entonces debemos de tener cuidado con esta parte de identificar este tipo de violencia. Al hablar de violencia patrimonial, este también es un concepto que dices, bueno, ¿cómo? ¿De qué está hablando? ¿De qué trata la violencia patrimonial? Pues va a ser ese acto o esa omisión enfocado a afectar esa
supervivencia de la persona que está recibiendo esa violencia intrafamiliar. ¿Y qué podemos entender o qué acciones nos van a llevar a identificar qué es una violencia patrimonial? Cuando nos sustraen documentos, cuando nos los retienen, cuando destruyen objetos incluso de trabajo, cuando nos quitan derechos patrimoniales, cuando nos dicen, por ejemplo, estamos casados en un régimen de sociedad conyugal, y nos dicen que no tenemos derecho a nada y venden en su totalidad un patrimonio que es de ambos. Todas estas acciones se entienden por violencia patrimonial, están afectando a mi supervivencia, y bueno, muchas veces es malintencionado, porque el generador de violencia quiere encerrar a la víctima en una dependencia total hacia él o hacia ella. En ese sentido, le limita el uso de documentos, porque sabe que si nos esconde una identificación oficial, que si no tenemos acceso a recursos económicos, nos va a limitar ese entorno para poder movernos, para poder denunciar y para dejar esa dependencia, que muchas veces es lo que detiene a las víctimas, a las personas que están recibiendo violencia. Y bueno, la violencia sexual. Esta violencia pues es un acto que va a degradar nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, que va a atentar contra nuestra libertad, el obligarnos a tener una relación sexual, a hacer conductas que no queremos, a que no se nos tome en cuenta, que no tengamos ese consentimiento, pues es una violencia que se está ejerciendo en contra de la persona. Y les digo, y no se trata nada más de género y de hablar de mujer, también hay niños que sufren esto. También hay hombres que sufren. Alguna vez, no sé, ahorita con todo esto de las redes sociales, llegué a ver un video donde una mujer literal está quitándole al marido el dinero y golpeándolo. Y nos causa risa, pero realmente, ¿por qué reírnos? Porque también los hombres sufren estas conductas, no nada más la mujer. Por eso lo llamamos violencia intrafamiliar o familiar, porque cualquiera del grupo familiar lo puede llegar a sufrir. Ahora bien, el Estado, ¿cómo va a proteger a la familia? ¿Qué es lo que hace? Aquí en México, la familia tiene, y supongo que en Ecuador también, ahorita la doctora Lorena Santillán nos va a ilustrar respecto también la forma en que se ve la justicia en Ecuador respecto a este tema, pero la familia es la base de la sociedad. Entonces, para el Estado siempre va a tener un interés preponderante y siempre va a ser de orden público y de interés social su protección. Entonces, el Estado está obligado a generar políticas públicas que limiten o que eviten este tipo de conductas. Crea instituciones de ayuda hacia las personas que lo sufren, ya sea sistemas nacionales o sistemas estatales para el desarrollo integral de la familia, la creación de leyes generales. Aquí, por ejemplo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de los Derechos de Niños, niñas y adolescentes, y en general está obligado a crear esas políticas públicas de protección. Ahora, les reitero, en el caso particular del Estado de México, se han realizado procedimientos especiales en materia civil y familiar, juicios en línea para que las víctimas tengan un acceso más rápido y más inmediato a poder denunciar y a que se les pueda proteger. Porque una problemática también de esta parte es que al acudir a las fiscalías, normalmente se obtiene una orden de protección para tu integridad, pero un ministerio público no está facultado para determinar quién se queda con esa guardia y custodia de los niños en el caso que haya. Si yo necesito recibir alimentos porque dependo económicamente del agresor o del generador de violencia. Entonces, era necesario llevarlo al ámbito civil familiar para proteger más ampliamente a estos grupos vulnerables. Y vean la importancia de la familia. No sé si en algún momento hay un libro por ahí muy interesante, aquí en México, ojalá tengan oportunidad de leerlo,
que va enfocado a la materia penal, que se llama Un sicario en cada hijo te dio. Sin embargo, yo al leerlo, me di cuenta de la importancia de la familia. ¿Por qué? Porque este libro nos habla de los delitos que se cometen por adolescentes y narran los testimonios de la forma de vida de cada niño y cada adolescente. Sin embargo, nos damos cuenta que una generalidad de estos niños que se están convirtiendo en delincuentes, porque, bueno, en materia de adolescentes no les podemos llamar así, sino infractores, pero realmente están realizando conductas delictivas, son niños que están en un núcleo de violencia familiar, que fueron abusados, que fueron abandonados, que han sido negligentes en su cuidado. Entonces vean la importancia de la familia, la importancia de erradicar la violencia intrafamiliar en Latinoamérica. No nada más hablo de México, hablo de todo el país, de toda Latinoamérica, de Ecuador, de Venezuela, de todos lados. Y bueno, ¿cómo podemos buscar una vida libre de violencia? Primero, identificando estas conductas. Ya analizamos cuáles son los tipos de violencia, que hay un nivel desde las bromitas pesadas hasta un homicidio. Segundo, denunciar o demandar. No podemos ser omisos ante estas circunstancias. Aquí en el Estado de México, cualquiera que sea testigo de violencia familiar puede hacer una denuncia, puede hacer una demanda para proteger a estas personas. Obviamente, quien es víctima también lo debe de hablar. Muchas veces tienen esta vergüenza, esta situación de que se sienten solos. Entonces deben de buscar una red de apoyo, familiares, amigos, donde se puedan sentir acogidos, protegidos y con la confianza de poderlo hablar. Y también buscar, pues, apoyo psicológico. Ahora bien, me dicen cómo voy de tiempo. ¿Todavía tengo algo de tiempo, Ricardo? ¿O ustedes me indican? Bueno. Sí, estamos bien con Hablan, el tiempo, estimada Guadalupe. muchas gracias. Hablando de la normatividad nacional e internacional, hablando aquí en específico de México, vamos a encontrar que como la familia tiene una importancia enorme aquí, vamos a partir desde la Constitución, los derechos de los niños, del individuo, derechos humanos, nos vamos a encontrar regulados en nuestra Constitución política, que va desde el artículo 1 y el artículo 4. Hay muchos ya instrumentos internacionales también que protegen y tratan de erradicar y de que se apliquen realmente los derechos humanos en la forma de impartir justicia en cada país de Latinoamérica o en cada país del mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que se le conoce más como la Convención de Belém do Pará. Les repito, aquí en México la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, las legislaciones civiles, las legislaciones procesales, en materia penal, la tipificación de la violencia familiar, del feminicidio. Y bueno, todas estas regulaciones tienen una vital importancia porque aquí se empezó a hablar y se empezó a contemplar algo importante para las víctimas, que son las medidas de protección. ¿Qué vamos a entender por una medida de protección? En primero, es algo que necesitábamos urgentemente, tanto las personas que son víctimas como los abogados, para poder ejercer y apoyar a los clientes en que dejen de cesar los efectos de una violencia. ¿Y cuál van a ser, o qué vamos a entender por esa medida de protección? Pues precisamente esa determinación que va a realizar una autoridad jurisdiccional. ¿Para qué? Para proteger, para cuidar esta seguridad, esta integridad de la persona y para tal vez frenar los hechos o actos violentos y prevenir un daño mayor. ¿Cuáles van a ser este tipo de medidas? Estas medidas las vamos a encontrar desde la Ley General
de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, hasta nuestras legislaciones civiles y procesales civiles. ¿Y cuáles van a ser este tipo de medidas? Hay 3 tipos. ¿Cuál va a ser la primera? Las medidas de emergencia. ¿Y cuáles van a ser estas medidas de emergencia? Pues las que sean de carácter urgente, donde necesitamos ya resguardar esta integridad de la víctima. ¿Y cómo son estas medidas? Bueno, se solicitan ante el juez de lo familiar, previa acreditación también, y hay que aparte saberlas justificar y saberlas pedir, porque bueno, no nada más es de establecer soy víctima de violencia familiar, sino sabemos como abogados que siempre debe de haber una hilación entre los hechos, las circunstancias y las pruebas y el derecho. Haciendo este conjunto, este trinomio perfecto, podemos obtener medidas de protección adecuadas para una víctima de violencia familiar. ¿Cuáles van a ser estas medidas emergentes? Podemos hacer que desocupe el domicilio el agresor, el agresor que está realizando estas conductas. Prohibirle que se acerque a la víctima o tal vez el reingreso de esa víctima a su domicilio conyugal. Yo creo que deben ir acompañadas la desocupación y la reintegración de la víctima. Muchas veces las víctimas salen y huyen, pero tampoco tienen a dónde ir. Entonces es importante que el juez se ocupara de que esa víctima se reintegrara a su domicilio, pero una vez que se pueda garantizar que ya va a encontrarse con esa plena seguridad y que no se va a dañar. También la prohibición de que se le intimide, de que se le moleste o de que tenga comunicación con ella. Hay también medidas de protección preventiva. ¿Cuáles van a ser estas medidas de protección preventiva? Que se le pueden retener armas de fuego al agresor, que tenga a lo mejor en su domicilio o que use y que puedan ser una amenaza inminente. Se puede hacer un inventario de todos los bienes muebles e inmuebles que sean de propiedad común, porque bueno, esto también podría afectar patrimonialmente a la víctima y la puede dejar en estado de indefensión si el agresor vende las cosas que les pertenecen a ambos. Puede ser el uso y goce de estos bienes muebles que están en el domicilio, el acceso de autoridades policíacas o de cualquier persona que pueda auxiliar a la víctima, el auxilio policíaco de reacción inmediata, pero importante, con autorización expresa de poder ingresar al domicilio. ¿Qué entendemos por esto? Que la autoridad policial o la autoridad policíaca no va a ir y va a tocar y va a pedir permiso o va a checar a ver si lo dejan entrar. No, a cualquier llamada de auxilio de esa víctima o de alguna persona que refiera que es el domicilio donde se encuentra la víctima, entrar sin tocar, puedan entrar sin aviso para poder resguardar la integridad. Por ahí me apoyan con un micrófono, gracias. Y bueno, obviamente es la reacción inmediata de la policía. Estas son las medidas preventivas para evitar que se cause un daño mayor. Ahora, nos vamos a unas medidas de naturaleza civil. ¿Cuáles van a ser estas medidas de naturaleza civil? Se puede solicitar la suspensión de un régimen de convivencias con sus descendientes. ¿Por qué? Van a decir, ¿pero por qué? O sea, si a lo mejor la violencia la está generando contra la cónyuge. Pues porque afecta las conductas que realizamos en un matrimonio, afectan también a los hijos. Y una forma de proteger a los hijos es suspender temporalmente esas visitas en lo que se restablece esta paz familiar. Se le puede prohibir enajenar, dar en prenda o hipotecar algunos bienes que sean propiedad de la sociedad conyugal. Y aquí en el Estado de México, por ejemplo, hay un instituto que se llama Instituto de la Función Registral, donde podemos hacer registro de los bienes inmuebles o de una sociedad conyugal. Entonces se puede hacer ese registro para evitar que se vendan un inmueble, por ejemplo. Otra medida de naturaleza civil, que la posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que estén habitando en común. Se pueden suspender o revocar mandatos, se puede hacer un embargo preventivo a los bienes del agresor y obviamente también se puede solicitar el pago de una pensión alimentaria. Todas estas
medidas indudablemente son importantes para proteger a las víctimas y que muchas veces son situaciones que las detienen para poder iniciar algún tipo de procedimiento. Y bueno, ya para dejar el micrófono a la ponente, a la doctora Lorena, me gustaría comentar algunas sugerencias para poder erradicar la violencia familiar. Primero, que sepamos que no está bien que aceptemos bromitas pesadas, que aceptemos insultos, que aceptemos que nos discriminen o cualquier tipo de conducta que nos lastime, que debemos de identificarlas y solicitar apoyo, que no sea motivo de vergüenza para las víctimas y que además solicitemos esa ayuda psicológica para poder enfrentar una situación así que no es nada grata. Como yo les decía, tener una red de apoyo y además fomentar este tipo de relaciones sanas entre nuestro grupo familiar, esta relación de respeto entre los propios miembros de la familia. Y bueno, este sería mi último comentario. Si está en nuestras manos como personas, como abogados también, difundir sobre la violencia intrafamiliar, que es muy recurrente, hagámoslo. Si está en nuestras manos apoyar, hagámoslo. Y qué importante que se hagan estos foros para que entendamos este gran problema, porque yo no lo llamaría una figura jurídica, sino un problema social de Latinoamérica, que es la violencia intrafamiliar. Y bueno, con esto cierro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, abogada. Si me permite, antes de cerrar su ponencia al privado, nos llegaron algunas preguntas del público, de quienes amablemente nos acompañan, y si usted gusta, nos podría apoyar respondiéndolas. Claro, adelante, adelante. Mire, la primera, bueno, son varias, la verdad, pero la primera que me parece muy interesante es la siguiente. Nos preguntan, ¿cómo protege el Estado a la familia? Así vagamente es la pregunta, no sé si nos puede apoyar. Claro, el Estado protege a la familia creando estos mecanismos de acceso para denunciar, creando albergues, creando legislaciones que protejan a las víctimas de violencia familiar. Sin embargo, es un trabajo en conjunto, no nada más del Estado, sino de nosotros como sociedad, como abogados, y también si somos víctimas de violencia, pues poder denunciar para que el Estado también pueda actuar, ¿no? Acerquémonos a las instituciones pertinentes. Hoy en día hay muchos institutos o muchas defensorías de oficio, hay el sistema del desarrollo integral para la familia. En Ecuador supongo que también hay instancias donde protegen a este tipo de víctimas. Entonces, de esa forma el Estado previene y protege a la familia. Definitivamente, de hecho, esta idea de estos webinars nace por esta similitud, si se me permite, de la legislación jurídica, tanto de Ecuador como México. Entonces, bien pueden centrarse y emular los diversos conceptos. Otra de las preguntas que nos hace el público es la siguiente. De hecho, hay dos muy similares, creo que la vamos a hacer una. ¿Qué es una medida de protección y qué tipos de medida de protección existen? Hay mucha gente interesada en este tema. Bueno, la medida de protección, como lo dije, son determinaciones jurisdiccionales tendientes a proteger a las víctimas de violencia familiar. En el caso de México, hay de tres tipos, los especifiqué un poquito en la ponencia, que es las de carácter emergente, que no pueden esperar, que necesitan ser implementadas ya para resguardar a la víctima. Las de naturaleza preventiva, que como su nombre lo dice, la finalidad es esa, prevenir un daño mayor y poder proteger a las víctimas. Y la tercera, las de naturaleza civil, que van encaminadas a proteger los derechos de la familia, como lo es que nos puedan otorgar una pensión alimenticia, que nos puedan proteger los bienes, a lo mejor propiedad de la sociedad conyugal, además de un embargo preventivo, de situaciones de carácter familiar. Entonces, esas son las tres medidas de protección existentes aquí en el Estado de México.
Totalmente. Y ya por último, y para cerrar su magistral ponencia, nos preguntan que, en su opinión, ¿cómo se podría erradicar la violencia intrafamiliar? Pues mira, creo que primero concluyo y digo, sostengo al igual forma, que lo identifiquemos como un gran problema nacional, un problema mundial, un problema social. ¿Cómo lo vamos a erradicar? El Estado ejerciendo acciones tendientes a proteger y a fomentar lazos sanos en la familia. Segundo, creando que puedan apoyar a las víctimas, que cuando se acerquen a una autoridad no reciban empatía, más bien reciban empatía y no conductas donde nos digan no puedes denunciar, no hay elementos, no vienes golpeada, y donde se encuentren esa insensibilidad de las autoridades. Yo creo que partimos desde ahí. Nosotros como abogados podemos erradicarla pues también ejerciendo buenas defensas para nuestros representados, para las personas que se acercan con nosotros y que son víctimas en algún momento de violencia familiar. Y bueno, para todas aquellas personas que realmente están sufriendo estragos o situaciones de violencia, pues acercarse a las autoridades, pedir apoyo con sus familiares cercanos, crear esa red en la que podamos contar con quienes podamos tener ese apoyo directo. Esa sería mi opinión al respecto, Ricardo. Muchísimas gracias por su magistral ponencia. Solo tal vez, si se me permite, añadiría que nosotros como profesionales del derecho también auxiliar a esas personas, creo que es nuestra obligación. No hay otra palabra para describir. Y agradecerle una vez más por esta disposición que ha tenido. De verdad, estamos tanto los directores como todos los escuchas y la gente que está en el grupo muy agradecidos con su participación, de verdad. No, al contrario, yo soy la agradecida de verdad a todos. Un abrazo a todos los colegas ecuatorianos. Me da mucho gusto que estén aquí. Me da alegría compartir este intercambio internacional para ver ese contraste entre México y Ecuador. Y pues yo más que feliz, también ansiosa por escuchar a la doctora Lorena. Y pues bueno, con eso cerramos su ponencia y damos pie precisamente a presentar a la licenciada Lorena Santillán. Vamos a, si me permite usted, directora, leer su semblanza para proceder a su participación. Así es, Ricardo. Muy bien. Bueno, la licenciada Lorena Santillán Obregón es abogada egresada de la Universidad Técnica Particular de Loja, mediadora internacional egresada de la Universidad Laica Eloy Alfaro Manaví, especializada en Derecho Migratorio, Derecho Familiar, Civil y Penal. Cuenta con múltiples diplomados en Derecho de Litigación Oral por el Instituto Iberoamericano Internacional, diplomado en Mediación por Online Dispute Resolution, diplomado en procesos de mediación familiar emitido por la Facultad Interamericana de Litigación de la Universidad de la Barra Internacional de Abogados de la Ciudad de México, diplomada en delitos penales emitidos por la Escuela de la Función Judicial del Ecuador, diplomado en Derecho Civil emitido por la Casa de la Cultura Jurídica de México y múltiples diplomados más. Licenciada, el micrófono es suyo. Adelante. Muchísimas gracias, Ricardo. Es un gusto poder dialogar esta noche con colegas de la altura como la doctora Guadalupe Guzmán. Antes que nada, quisiera iniciar mi ponencia diciéndoles que en Ecuador, a partir del terrible acontecimiento que vivimos por la pandemia, se incrementaron los casos de violencia intrafamiliar, en especial en las mujeres ecuatorianas, quedando así que a nivel nacional tenemos un porcentaje del 64.9% de mujeres que han sufrido cualquiera de los tipos de violencia que tipifica el Código Orgánico Integral Penal. Es alarmante ver cómo en el sector urbano, en un sector donde la mayoría de personas somos de clase media, tenemos algún tipo de especialidad de estudios, tenemos un 61.4% de mujeres que han sido violentadas, a diferencia de la zona rural, que es de un 58.7%. Con esto, quiero enfatizar lo que dice nuestra Constitución de la República del Ecuador. En su artículo número 66, numeral 3, literal B,
que es el cual garantiza una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Partiendo de aquí, es alarmante, como vuelvo a repetir y a recalcar, cómo se va cada vez con los avances tecnológicos que tenemos, se va fomentando más la violencia. No solamente en las mujeres, también en el género masculino, vemos también que existe mucha violencia por parte del género femenino. Es aquí que lo primero, y recalcar lo que dijo la doctora Guadalupe, que la violencia no solamente es el maltrato físico, tenemos el maltrato psicológico. Y ese es uno de los más preocupantes que tenemos, el maltrato psicológico. Y a la par del maltrato sexual. Esto, por favor, si me ayudan apagando los micrófonos, les agradezco mucho. Gracias. Entonces, esto lo tipifica el artículo 155 del Código Orgánico Integral Penal, que nosotros en nuestra legislación penal tenemos desde el 155 al 159, se tipifican los delitos de violencia intrafamiliar a la vez de las contravenciones que pueden existir en cuanto a violencia intrafamiliar y de la mujer. Quiero partir con lo que dice el artículo 156 del Código Orgánico Integral Penal, en el cual hace referencia a la violencia física contra la mujer y los miembros del núcleo familiar, que son las lesiones en el cuerpo de la víctima, sufridas por pellizcones, empujones, patadas, puñetazos y cualquier tipo de lesión que genere un daño a nuestra integridad. La pena se estipula con una pena privativa estipulada en el artículo 152 que emite sobre las lesiones. Esta pena será en 1/3 acumulado a lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. Nuestro artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal habla sobre lo que es la violencia psicológica contra cada uno de los miembros del núcleo familiar y las mujeres. Y estas son consideradas como los actos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. En cuanto a amenazas, manipulación, chantaje, humillaciones, aislamiento, hostigamiento, persecución, control de creencias, decisiones o acciones, insultos de cualquier índole y otro tipo de conducta que cause afectación psicológica a nosotros, a nuestra integridad. En este caso, la pena se la tipifica con una pena privativa que va desde los 6 meses hasta el año de prisión de privación de libertad. Si es en el caso de que la víctima, y la víctima es una persona que pertenece a un grupo de atención prioritaria que está en doble vulneración conforme lo estipula nuestra Constitución de la República, o es una persona que tiene alguna enfermedad catastrófica o de alta complejidad, la pena privativa será la máxima aumentada en 1/3. Por favor, si me ayudan con los micrófonos, gracias. Eso en cuanto a las penas privativas de lo que se encuentra tipificado en el artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal. En cuanto a lo que dice el artículo 158 del Código Orgánico Integral Penal sobre la violencia sexual, que se da cuando a alguien se le obliga a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas. ¿Qué quiere decir prácticas análogas? Las prácticas análogas vienen a ser como una explotación sexual, en la cual se han dado muchos casos acá en Ecuador, en los cuales padres de familia obligan a sus hijos a mantener relaciones sexuales a base, por el intercambio de un valor económico. Prácticamente venden a sus hijos. Y eso no solamente se ha visto en ciertos casos que es de hijos, también se da en casos de sobrinos, de tíos, de personas de la tercera edad. Entonces es algo
algo alarmante, que nuestra normativa ecuatoriana sí la considera un delito. Entonces, la pena que estipula el Código Orgánico Integral Penal es la sancionada con la máxima de la pena. Esta va entre 5 a 7 años, conforme al 164, que es del Código Orgánico Integral Penal, en el cual se estipula la máxima de la pena privativa en los casos de que las víctimas sean niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Eso para tener muy en claro en lo que la normativa ecuatoriana estipula las sanciones en acorde a los delitos. Acorde a lo que son contravenciones acá en Ecuador, se estipula el artículo 159, el cual las contravenciones se diferencian de los delitos porque son aquellos que cuando causan daño o enfermedad a la mujer o a cualquier miembro del núcleo familiar, estas lesiones o golpes o heridas que se producen no superan más de 3 días de incapacidad. Entonces, estas serán sancionadas de 15 a 30 días con una pena privativa. Cuando sean, por ejemplo, puntapiés, empujones, bofetadas u otro modo de agresión física sin causar una lesión, la pena será de 5 a 10 días de prisión preventiva o en su defecto serán sancionados con de 60 a 120 horas de trabajo comunitario, a más de una medida de reparación integral, que por lo general siempre es una medida económica de reparación a la víctima. Eso es en cuanto les puedo hablar a los delitos y contravenciones que clasifica el Código Orgánico Integral Penal. Conforme a lo que hacer, qué es lo que hace nuestra legislatura para proteger a las víctimas que han sufrido estos acontecimientos, estos daños a su físico, a su psiquis, existen las medidas cautelares y de protección, que no se diferencian mucho de lo que nos estaba comentando la doctora Guadalupe. Acá también las medidas de protección se estipulan en el artículo 558 y 558.1 del Código Orgánico Integral Penal, en el cual primero nuestra legislación dice que se debe emitir una boleta de auxilio. Esta boleta de auxilio será activada inmediatamente por la Policía Nacional para evitar cualquier daño, sea físico, psicológico, sexual, hacia la víctima. ¿Qué contempla esta boleta de auxilio? Esta boleta de auxilio, como lo dice, es un auxilio inmediato para la persona, en el cual el agresor no podrá estar cerca de la persona, de la víctima, no podrá, en el caso de que sean pareja o sean un matrimonio, no podrán estar bajo el mismo techo y por ende el agresor tendrá que salir del domicilio. Otra medida de protección es que la víctima ingresa al programa de víctimas y testigos protegidos. Entonces, todas estas medidas estas medidas cautelares y protección a la mujer y al núcleo familiar radican en que el Estado debe proteger a la sociedad, en este caso a las víctimas de violencia intrafamiliar. Bueno, eso en cuanto a lo que es la parte en nuestra legislación ecuatoriana. Ahora, en cuanto a lo que es la parte social, como decía la doctora Guadalupe, es alarmante ver cómo en redes sociales hay un alto índice que vemos que al parecer es algo completamente que no hace daño, que muchas personas piensan que no es algo normal, algo que se ve por costumbre, pero lastimosamente incitan a la violencia de la mujer. Hoy en día nosotros vemos cómo ha incrementado la violencia, la desigualdad hacia la mujer, hacia diferentes tipos de miembros de una sociedad. Es alarmante ver también cómo a los niños
a los adolescentes. Existen el llamado bullying. Entonces, es alarmante cómo día a día, con los avances tecnológicos, en vez de ir erradicando la violencia, va aumentando. Lastimosamente, acá en Ecuador, últimamente hemos visto muchos casos de violencia intrafamiliar, de violencia y que han llevado a femicidios. Uno de los últimos casos se dio en diciembre, si no estoy mal, no recuerdo muy bien si fue en noviembre o diciembre, del caso Naomi, en el cual una joven modelo de 21 o 22 años fue agredida físicamente. Existen videos en los cuales incluso se difundieron en redes sociales, viendo cómo su novio, bueno, ya su conviviente, agredía físicamente a la víctima. Lastimosamente, esta persona era un funcionario público, era un fiscal de la República de acá del Ecuador. Y lastimosamente se vio que hubo muchas irregularidades en el proceso, en especial cuando Fiscalía empezó a hacer su trabajo. Incluso se quiso hasta violentar la tumba de esta joven modelo, porque lastimosamente se vio claramente que era un femicidio. Otro caso también que conmocionó acá a la sociedad ecuatoriana fue el caso de una joven esposa que fue maltratada físicamente por su esposo y lastimosamente eso conllevó a un femicidio y estas personas salieron prófugas del país. Lastimosamente quedó en la nada y se sigue pidiendo justicia a los diferentes grupos sociales y de apoyo a la mujer, al núcleo familiar. Lanzan su voz de protesta, pero muy lastimosamente tenemos funcionarios públicos que realmente no saben acelerar los procesos. Tardan mucho los procesos de violencia intrafamiliar. Bueno, voy a contar una anécdota que hace más o menos 2, 3 años pude palparla. Dentro de la judicatura de la ciudad de Guayaquil, para solicitar una boleta de detención contra un supuesto agresor, tardó más de 1 año. Cuando se logró detener a esta persona, lastimosamente la jueza dijo que había sido extemporáneo y lo dejó en libertad. Y así es el pan de cada día que se ve dentro de la función judicial, dentro de las unidades judiciales de la Torre de lo Penal, al menos de Guayaquil, que fue donde yo trabajé por bastante tiempo, en el cual diariamente se veía más de 10 casos en el día de personas que iban y denunciaban abuso físico, abuso psicológico. Algo que me quedó muy en la mente fue de un caso de una señora que llegó completamente despedazada su rostro. Había sido violentada por su esposo había sido una persona miembro de las Fuerzas Armadas. Y esta persona era cinturón negro en artes marciales. O sea, ya se podrán imaginar más o menos cómo estaba esa señora. Pero el momento en el que ella daba su declaración, lastimosamente había negligencia por parte de la funcionaria pública. Y creo que es algo que pasa a nivel latinoamericano y al cual hay que hacer un llamado a los funcionarios públicos, a los administradores de justicia, porque lastimosamente en estos temas de violencia contra la mujer, contra los niños, los adolescentes, las personas adultas, quienes son los miembros de un núcleo familiar, no se hace nada y queda a medias las investigaciones y en muchos casos no pasan de la investigación previa. Entonces, es muy lamentable que en un país como en el nuestro, con una constitución netamente garantista de derechos,
se vean estas vulneraciones a los derechos de tener una vida sin violencia. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud o quieren saber cómo pueden denunciar. Tienen que saber claramente que para denunciar no necesitan de un patrocinio legal. Ustedes van a fiscalía, a la unidad judicial de lo penal de cualquiera de las provincias del Ecuador y ponen su denuncia. Es importante poner esta denuncia para así no quedar en indefensión de nuestros derechos. Existen organizaciones sin fines de lucro, no gubernamentales, que prestan auxilio inmediato a las personas que han sufrido de violencia. Y si nosotros, como no hemos sufrido de violencia intrafamiliar, pero alguna vez hemos escuchado siempre esos piropos que suelen ser, al menos en las mujeres, que suelen ser un poco denigrantes, eso también es violencia. No se queden callados y pongan a las personas en su sitio, porque nadie puede enmancillar, nadie puede vulnerar nuestra moral ni nuestra forma de ser por ser mujeres. Entonces, no sé si algo tenga que acotar la doctora Guadalupe. Totalmente de acuerdo, doctora Lorena. Creo que desde el actuar de cada uno de nosotros es donde podemos erradicar esta cultura de violencia y fomentar el respeto. Muy acertada su ponencia respecto a la forma de cómo pueden denunciar las víctimas. Yo diría que no tengo más que agregar. Estuvo excelente. Muchas felicidades. Gracias, estimada doctora. No sé, ¿algún miembro de aquí de la audiencia tiene alguna inquietud sobre el proceso de cómo realizar las denuncias o a quién acudir? Estimado Ricardo. Al parecer no, ni en los comentarios hay dudas. Llegaron al privado, pero de la primera ponencia. Algo más que les quería acotar. Por parte de Santillán y asociados que nos encontramos en la provincia de Chimborazo y en la provincia del Guayas, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, nos pueden hacer llegar por nuestras redes sociales, por Santillán y Asociados Consulting Lex, o estamos como Santillán y Asociados Lex en Instagram, nuestros correos de Santillán y Asociados Lex @gmail.com, y también como en Facebook estamos como Santillán y Asociados Consulting Lex. Cualquier persona que se ha visto vulnerada de sus derechos, que es una víctima de violencia intrafamiliar, les invitamos a que nosotros como profesionales del derecho estamos prestos para ayudarlos, para guiarlos y para patrocinarlos en este tipo de problemas que se presentan. Llegó al chat una pregunta, la leo a continuación, si me permiten. Sí, Ricardo. Sí. Es la siguiente. ¿Qué tiempo dura la resolución de una denuncia cuando una persona es víctima de violencia física? Mira, acá en el Ecuador, ¿cómo funciona? En la unidad de lo penal, porque esto se lo lleva, como son delitos, se lo llevan por el área penal, no por el área civil o de familia, sino lo llevamos acá por el área penal. Estas denuncias primero tienen todo el proceso como que fuera un juicio penal. Entonces, primero inicia con la denuncia, luego pasará a la víctima, tiene que hacer le van a hacer una evaluación psicológica en la cual va a intervenir Fiscalía. Fiscalía recuperará todas las pruebas
y estas pruebas serán presentadas ya en la audiencia única de juicio, en donde se dictará a la persona como a la presunta, estarán ahí la víctima y el presunto sospechoso, y se le dictaminará como culpable o no culpable. Entonces, esto Totalmente. en tiempos más o menos, estamos hablando de acá en el Ecuador, lastimosamente, de unos 8 a 12 meses. Y bueno, si me permiten tomar la Claro. palabra, en México, yo no me dedico a la materia penal, sin embargo, es una complejidad para los abogados cuando nos preguntan sobre el tiempo, ¿no? Porque honestamente no depende tanto de nosotros como abogados, sino de la función del Estado, de la función de las autoridades, de cómo integran las carpetas de investigación. En el caso de México, también lastimosamente, me he percatado con que muchas se quedan en el stand-by si no se está presionando, si no se da seguimiento, porque bueno, hay una mala integración de pruebas, no hay un interés y obviamente a veces las víctimas no tienen recursos para continuar, no tienen el tiempo también en ocasiones, porque muchas veces lo hacen a espaldas del agresor, ¿no? Con ese temor de que puedan ser víctimas de alguna consecuencia por ejercer una acción legal. En la materia civil familiar, en mi experiencia, que es lo que yo llevo más y me dedico, pues podemos, varían también los tiempos. Me ha tocado, en pandemia se prolongaron bastante, honestamente, pero puede variar. Me ha tocado que se resuelven en 3 meses, tanto algunos que llevo más de un año. Entonces también es muy variable. Les puedo comentar de una innovación que a mí me pareció excelente aquí en el Estado de México sobre el juicio en línea de violencia familiar. Ahí realmente ha sido súper rápido. Las denuncias, las demandas, perdón, se inician en línea y es vía remota. Hay 2 audiencias, pero la primera es vía remota, ya la segunda es presencial, pero acelera mucho los tiempos. Y esto hace que desde que iniciamos nuestra demanda, la juez en línea nos la acuerde en 4 horas. Entonces, esto está siendo muy innovador y creo que es una herramienta de acceso a las personas que están sufriendo víctimas de violencia y a nosotros como abogados para dar celeridad a este tipo de procedimientos. Entonces, si nos preguntan por tiempo, va a depender de las circunstancias de cada caso, va a depender si tienes un asesor jurídico, va a depender cómo lo estés llevando a cabo y también el trabajo de las autoridades. Es lo que yo puedo aportar. También recordarles que en las fiscalías en México siempre va a haber un teléfono rojo en caso de que no tengan atención por parte de quien se las debe brindar. Pueden alzarlo y ese teléfono rojo es una red que va a asuntos internos y ahí pueden ustedes explayar también su tema si es que algún funcionario público, un servidor público, no les está brindando la atención debida. Aquí también en el chat está llegando una pregunta, bueno, más bien un apunte. Sol Santillán dice que la unidad de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar es para juzgar contravenciones y la unidad judicial penal es para el juzgamiento de los delitos, ¿no? Como en esta diferenciación, al menos en el sistema jurídico del Ecuador, al parecer. Así es, agradezco esa acotación de mi hermana María Sol Santillán, quien también es miembro del staff de abogados de Santillán y Asociados. Es verdad, las unidades de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar es para los temas pertinentes a contravenciones, como lo dije antes y como lo estipula el 159 del Código Orgánico Integral Penal. Y para lo que es delito son las unidades judiciales penales. Ya cuando Totalmente. sobrepasan lo que estipula el 155 al 158 del Código Orgánico Integral Penal. Por último, y para cerrar esta ponencia, adelante, perdón, es que llegó una al final. Adelante, disculpe. No, no te preocupes, Ricardo. ¿Listo? Ok, mire, dice en el chat, va llegando, dice, doctora, en el Ecuador existen muchísimos casos que se han quedado en la impunidad. ¿Cuál cree usted que puede ser nuestro aporte como abogados, ya que no existen las debidas garantías en la legislación, como fue el caso Arcentales, que fue un caso mediático y sin embargo, el principal sospechoso está libre? Sí, lastimosamente nuestra judicatura en normativas es algo que falta aún, falta por parte de la Asamblea Nacional,
falta esas leyes que sean rápidas, que impulsen estos casos, de que no se queden en el olvido, de que no tengamos que las personas que han sufrido por violencia intrafamiliar tenga que padecer todo un calvario, porque es un calvario lo que padece una persona que ha sufrido de violencia intrafamiliar, porque no solo se está dando una doble vulneración a los derechos, como lo decía la doctora Guadalupe, porque está recibiendo violencia por parte del agresor, pero también está recibiendo violencia por la parte gubernamental, por la parte pública, porque no se está dando esa celeridad y como lo estipula nuestra misma normativa, la celeridad en los procesos. Lastimosamente no existe, pero nosotros desde nuestras trincheras como profesionales del derecho debemos hacer hincapié y debemos llegar hasta las últimas consecuencias. Debemos hacer voz y eco de que ya pare la violencia en las mujeres, en las niñas, en los niños, en los adolescentes, en las personas mayores. Lastimosamente, hoy en día Ecuador vive unos momentos de violencia única a extremos que nunca se han visto antes con la delincuencia organizada. Y esto también genera mucho daño a la sociedad. Hace que las personas sean más agresivas, sean personas que lastimosamente nuestra sociedad se está volviendo una sociedad muy agresiva, que no llegan al diálogo, sino todo es por medio de juicios de la parte de litigación. Entonces, creo que como profesionales del derecho nosotros debemos realizar este tipo de eventos para que la gente conozca, para que la gente salga de ese desconocimiento que tiene, porque muchas veces por la idiosincrasia de la sociedad, por esta parte de decir, bueno, es que es mi esposo, y porque es mi esposo y porque estoy con mis hijos, tengo que aguantar humillaciones, tengo que aguantar golpes, tengo que aguantar muchas cosas, infidelidad. No, nosotras como mujeres estamos capaces, somos iguales, tenemos las mismas capacidades, las mismas actitudes, las mismas aptitudes para poder salir adelante solas. No necesitamos de nadie. Y esto que quede muy claro, nosotros por ser mujeres e incluso los hombres, no debemos permitir que exista violencia. Esta violencia solo acaba con lo importante de la sociedad que es la familia. Y con esto concluyo y decir que como abogados apoyemos a estas causas. Hay mucha gente que a veces no tiene los recursos económicos y que lastimosamente la función pública con sus abogados a veces no le dan la importancia del caso. Entonces creo que les hago una invitación a todos los profesionales del derecho para que apoyemos a estas causas y hagamos este tipo de eventos para que la sociedad conozca cómo se puede prevenir, cómo se puede erradicar la violencia, porque desde nuestras trincheras nosotros podemos. Muchas En gracias. los comentarios también una voz autorizada, un estimado colega penalista, Gustavo Vela, le mandamos un saludo, nos comenta lo siguiente. En México una opción para este tipo de asuntos es ejercitar acción penal por particular y no una querella o denuncia, así conoce directamente el juez de control en materia penal y no la fiscalía. Me parece un buen apunte porque creo que es justamente de repente cuando se convierten los asuntos de índole a lo mejor civil, se convierten en materia penal. Y yo creo que con esto damos por finalizado este webinar internacional de violencia intrafamiliar. De verdad, muchísimas gracias a las ponencias magistrales, de verdad. Y pues hasta la próxima ocasión. La siguiente semana tendremos 2 eventos más. A través del grupo de WhatsApp vamos a enviarles los enlaces con la misma mecánica que hemos tenido hasta el día de hoy. Y sin más por el momento, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a la doctora Guadalupe. Un abrazo fraterno desde Ecuador. Gracias a todos, igualmente un abrazo, gracias por acompañarnos, un abrazo doctora Lorena, Ricardo, saludos también al doctor Gustavo Vela, y bueno, a todos veo muchas caras conocidas, les mando un fuerte abrazo, Flor, gracias a todos nuestros acompañantes, un fuerte abrazo.
Tengan excelente tarde. Hola, mami.